Buen día. Ante todo, debo agradecer la invitación que me han cursado para participar de este congreso. Me siento muy honrado de compartir con ustedes estas jornadas. Espero que sea satisfactoria la participación mía en cuanto a lo que les voy a exponer. Esta frase de Jorge Wagensberg, un catedrático de la Universidad de Barcelona, profesor de teoría, que ya ha fallecido hace unos pocos años, profesor de teoría de los procesos irreversibles, me pone en evidencia un interrogante que fue inspiración para el título de esta exposición. Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y en ese sentido, luego tomé como punto de partida la naturaleza como respuesta. La naturaleza se nos presenta a diario y en todo momento y en cada rincón que la recorramos, con casos observables, con respuestas, de las cuales ya la ciencia se ha ocupado de enunciar leyes y normas que las rigen. No obstante, quedan pendientes innumerables casos de preguntas sin formular. Son preguntas que son hipótesis que son muy difíciles de comprender, como podemos ver a continuación cuando les exponga algunos ejemplos. Ante todo, quiero recordar aquí algunos pasos iniciales que hemos dado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste en relación a nuestra incursión en esta nueva problemática, en esta nueva ciencia que emerge, que es la biomimética, siguiendo un poco lo enunciado por Janine Benyus. Y si bien el término biomimesis es la conjunción de dos vocablos, bios, vida, y mimesis, imitación, no se trata aquí de imitar a la vida, imitar a la naturaleza, sino ver de qué manera la naturaleza nos puede dar enseñanzas que podamos luego aplicar en la resolución de problemas concretos de nuestra vida cotidiana, más particularmente en nuestro caso como profesionales de la construcción. Iniciamos este recorrido con un curso de posgrado el año pasado sobre introducción a la biomimesis aplicada a la arquitectura. Y a continuación, no sé si consecuentemente o casualmente, recibo la invitación de Angelo Tartaglia para presentarnos a un congreso, a una convocatoria de proyectos conjunto con Caterina Mele, y así iniciamos el desarrollo de un proyecto de investigación, tecnologías de la construcción para el diseño sostenible, el enfoque biomimético, métodos, aplicaciones y materiales. En el marco de este proyecto hemos desarrollado 2 seminarios taller, uno acá en el Politécnico de Turín, el 2, 3, 4 de mayo de este año, sobre aplicación de la biomimesis al proyecto arquitectónico sustentable y métodos, materiales y aplicaciones. Y el 28, 29 y 30 de junio, también de este año, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sobre biomimesis y diseño sostenible, un enfoque desde las formas, los procesos y los sistemas. Y es precisamente en este parámetro de las formas, los procesos y los sistemas es que hemos incursionado en el estudio de la naturaleza. Actualmente nos encontramos vinculados a la red
internacional, interuniversitaria, institucional sobre estudios sobre biomimética, con sede en la Universidad del País Vasco, en Bilbao. Y en nuestra incursión en el estudio de la biomimética parte de 3 posibles caminos. Uno, estudiando un caso concreto de biomimética aplicada, hay muchos, infinidad, lo usamos a diario en nuestra ropa, a nuestro alrededor, objetos que se resuelven tomando en cuenta ejemplos de la naturaleza. El otro camino es viendo una solución concreta por parte de la naturaleza, de qué manera podemos aplicarlo a la solución de problemas concretos de nuestra vida cotidiana. Y el tercer camino es un poco inverso, teniendo en cuenta problemas que se presentan en nuestra vida profesional, encontrar en la naturaleza de qué manera los ha resuelto. Así entramos entonces al estudio de la naturaleza y a partir de ahora voy a mostrar algunos ejemplos de este camino. En primer lugar, que esto no es nuevo, no es reciente, no es actual. Ya en el siglo I antes de nuestra era, Marco Lucio Vitruvio Polion, en su obra de arquitectura, conocida como los 10 libros de arquitectura, ya planteaba en el libro 6 recomendaciones de cómo orientar, de cómo ubicar los edificios según el asoleamiento, según la orientación más conveniente, según los vientos dominantes y principalmente buscando la cercanía del agua potable. No solamente recomendaba, no tenía este tipo de recomendaciones, sino que también en cierto momento de su libro explica las proporciones, estudia el cuerpo humano y explica las proporciones que existen en el cuerpo humano, que luego, 16 siglos más tarde, Leonardo da Vinci inmortalizara con este esquema que vemos acá en pantalla, que se conoce como el hombre de Vitruvio. 12 siglos más tarde que Vitruvio, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, el hijo de Fibo, un poco curioso por la reproducción de los conejos, llega a descubrir una sucesión numérica, una serie, se conoce como la serie de Fibonacci, que parte de la reproducción a partir de una pareja de conejos, y lo importante, lo interesante de esta serie es que la encontramos presente en cada rincón de la naturaleza, ya sea en el número de los pétalos de una flor, en la distribución del ramaje alrededor del tronco, en el crecimiento de los seres vivos, etc. Siglos más tarde, Luca Pacioli, si bien el número de oro es un valor que ya los griegos utilizaban en el diseño de sus edificios y en las proporciones de sus representaciones del cuerpo humano, Luca Pacioli en 1509 escribe la obra que luego se difundiría con el nombre de La Divina Proporción, en homenaje a Ludovico el Moro, y donde plantea todas las cuestiones inherentes a la proporción áurea, al número a phi, que es el número de oro, que es otro personaje importante en este camino, en este circular, por el sendero de la biomimética, porque también esas proporciones que se dan siguiendo la serie numérica de Fibonacci, en la serie numérica que surge de la reproducción del phi, también encontramos presente en todo momento en la naturaleza. Cabe destacar que en la serie de Fibonacci cualquier número de la serie se logra con la suma de los 2 números anteriores. Y casualmente y curiosamente, cualquier potencia de phi
es suma de las dos potencias que le preceden. O sea que también hay una relación de proporcionalidad tanto en la serie de Fibonacci como en la serie que surge del número de oro. Aquí vemos algunas imágenes de representación, que representa esa presencia permanente de los números, de los valores de tanto de Fibonacci como de Phi en la distribución de las semillas de una flor del girasol, en la semilla, en la distribución de las semillas en un fruto de un pino, en la proporcionalidad de las hojas, en el crecimiento de las ramas. Y también vemos una similitud en cuanto a las dos espirales que surgen de ambas series, como en el caso de la serie de la espiral dorada o la espiral de Fibonacci, que son muy similares, muy parecidas, y que lo encontramos en el crecimiento armónico del Nautilus, que es un caracol, que en su crecimiento va reproduciendo gnomones que se desarrollan siguiendo este canon del crecimiento armónico. El crecimiento de los seres vivos nos da también una respuesta a todos estos interrogantes. Y por último, estos números que no por no tener presencia en mi exposición de hoy, no dejan de ser importantes, los números trascendentes pi y e, y el número i, que es el número imaginario, que da origen a toda la familia de números complejos, que están presentes también en cada momento de la vida cotidiana. Unos pocos años más tarde, de Leonardo da Vinci, el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei, enuncia es un pensamiento mucho más largo, pero que se resume en esta frase, es que las matemáticas son el alfabeto con que Dios escribió el universo. Las matemáticas no son una creación del hombre, sino es un descubrimiento. Ya las matemáticas están insertas en cada resquicio del universo, y es el hombre quien va descubriendo y va creando signos que representan esos descubrimientos. Me falta simplemente enunciar una familia de números muy importante, que es la última, y voy a dar un ejemplo basado en estos números, para después iniciar una exposición sobre realmente arquitectura, o sea, una exposición dedicada a la construcción, tanto ingenieril como arquitectónica. Y son los números primos, se consideran los ladrillos con los que se construyen a los números enteros. No hay un solo número entero que no dependa de los números primos. Cuando nosotros factoriamos los números enteros, lo último que encontramos son precisamente la base del crecimiento y que son los números primos. Y este insecto, es la chigarra o chicharra, como la llamamos nosotros en el norte argentino, o chícala aquí en Italia, tiene una particularidad. Es decir, la conocemos porque en la época estival se hace sentir con ese chirrido fuertísimo, estruendoso, y que recorre todos los ámbitos de la naturaleza, y que es el momento en que está convocando a la hembra para aparearse. Una vez que se cumple el acto, la hembra desova y a los pocos días mueren ambos. Los huevos eclosionan, las larvas caen al suelo, se entierran, se penetran en el terreno y permanecen ahí hasta la edad adulta, alimentándose de los fluidos de las raíces. Lo curioso es que hay dos especies conocidas, quizá hay más, pero lo sorprendente de estas dos especies es que una permanece
hasta la edad adulta, enterrada durante 13 años. Y la otra permanece enterrada durante 17 años. Si tomamos en cuenta que los números primos son el factor principal de los números enteros, estas dos especies recién se van a poder encontrar sobre la superficie de la Tierra cada 221 años. Y si consideramos que pueda existir alguna especie predadora que le guste alimentarse, desayunar con alguno de estos bichitos y que tenga un ciclo de vida par, por ejemplo, va a ser muy difícil que en algún momento de la vida se puedan encontrar. Es por eso que científicos analizan esto, están buscando una pregunta para esta respuesta. Si no es precisamente un modo, un código de protección de la especie, el permanecer casualmente un número primo bajo tierra. Ahora vamos a entrar a analizar algunos aspectos de la construcción. Vamos a entrar precisamente en el análisis de la arquitectura y la ingeniería. El primer ejemplo es el de la tela de araña. La araña tiene acá hice una animación para que vean cómo se van distribuyendo las tensiones en una red construida con el hilo de la araña. La araña en su abdomen tiene 7 válvulas con las que despiden un filamento muy delgado que al salir se entrelaza y forman un hilo retorcido que, si consideramos el peso del animal y las posibilidades que tiene de sostener ese peso, proporcionalmente este hilo es 5 veces más duro, más capaz de contener que el acero. O sea, el hilo de la araña en proporción es mucho más resistente que el acero. El otro habitáculo que vamos a ver es la abeja. A la abeja la conocemos no solamente por la miel, sino también porque nos atrae esa perfección que tienen los panales en distribución hexagonal. Pero no es esta distribución la que me interesa. Los panales se organizan según capas. Estas capas de celdas ubicadas en forma hexagonal se abren hacia un lado y están cerradas en la parte opuesta. Y estas capas se contraponen una a otra con las bocas de la celda abierta en espacios opuestos. La vinculación de una capa con la otra no se da precisamente celda con celda, sino como estamos viendo acá en la imagen, la conjunción de 3 celdas, o sea, la arista que une las paredes de 3 celdas, coincide con el centro geométrico de la celda opuesta. Y no solamente sucede esto, sino que además está dividido el fondo de la celda en rombos que se desplazan para romper el plano hacia afuera y se imbrican con los rombos de las celdas de la capa inferior que contrapuesta. Lo más curioso de todo es que, según estudios realizados que determinan el ángulo interior de estos rombos, estos rombos pertenecen a un poliedro recíproco que se conoce, que está compuesto por 12 rombos regulares, que se conoce con el nombre de rombi dodecaedro o dodecaedro rómbico, que es el recíproco de un poliedro semirregular conocido como cubo octaedro, y que representa uno de los 5 poliedros regulares y semirregulares que macizan el espacio. Esos 5 poliedros son el cubo, el prisma triangular, el prisma regular triangular, el prisma regular hexagonal
y el poliedro de Lord Kelvin, que es un arquimediano. Se llaman poliedros semirregulares arquimedianos porque fue Arquímedes quien los descubrió. Y este precisamente es el quinto, el dodecaedro rómbico. Después voy a hacer una reflexión sobre todo esto. Acá vemos el dodecaedro rómbico, cómo se establece ese crecimiento macizando el espacio y de qué manera se ubican las celdas en las dos capas y imbricadas en esta conjunción de rombos. Los termiteros africanos tienen una particularidad, están realizados con unas galerías internas que permiten la circulación del aire, el ingreso de aire fresco por la parte inferior y el egreso del aire caliente por la parte superior. Lo más interesante es que este movimiento de aire interior mantiene una temperatura constante de 30 grados, que es la que necesita el animal, tanto para sobrevivir como para cultivar el hongo que le sirve de alimento. Emulando a los termiteros africanos, se ha construido en Harare, Zimbabue, el Eastgate, que es un edificio de oficinas y comercios, que tiene precisamente la solución dada según estas características, con galerías inferiores, por donde ingresa el aire fresco, y galerías verticales que ofician de chimeneas para la expulsión del aire caliente. Pero sin ir más lejos, nuestro hombre de campo también construye, no necesariamente lo leyó a Vitruvio ni siguió los lineamientos de la termita, construye su choza buscando el lugar más apropiado, teniendo en cuenta los vientos dominantes, y esto que se conoce como culata yobay, que es una palabra guaraní que significa culata, son enfrentados, yubay, ambientes, se llaman ambientes enfrentados, son dos ambientes cerrados vinculados por una galería interior abierta por donde circula el aire, y la circulación de aire le permite refrescar las habitaciones sin necesidad de equipos de aire acondicionado o mecánicos. El otro constructor importante que tenemos es el hornero o Furnarius rufus, también conocido como aloncito. Tiene muchas características que lo destacan. En primer lugar, busca pareja y se mantiene con la pareja unido hasta la muerte. No se divorcia. Junto con la pareja construyen su habitáculo de barro y paja en aproximadamente 2 semanas. Y ahí, una vez que han construido la envoltura, lo cierran con una pantalla que permite una boca de entrada, y en el interior se recrea una especie de dormitorio que ellos lo ambientan con plumitas para hacerlo más confortable, y terminan alisando las paredes interiores con el pico y su propia saliva. El hornero en 1927 fue declarado ave nacional de la Argentina y también es ave nacional reconocida en el Uruguay. El otro habitáculo que resulta de interés es la avispa camoaití. Es un nido, un avispero que está cerrado casi totalmente, que tiene una abertura en la parte inferior, pero lo notable son esas protuberancias que sobresalen de la superficie exterior del avispero y que son verdaderos disipadores de aire. O sea, son los que permiten disipadores de temperatura, perdón. Son los que permiten disipar la temperatura interior
a efectos de mantener una temperatura constante y adecuada a las necesidades del insecto. Por último, lo que ya se ha hablado bastante en estas jornadas, la fotosíntesis, donde sin necesidad de herramientas especiales ni probetas en el interior de la hoja se produce este fenómeno de la fotosíntesis, donde solamente 3 componentes básicos participan: el agua que la planta absorbe del terreno, transportando minerales y lo transporta hasta las hojas más distantes; el dióxido de carbono que aspira la planta a través de sus estomas; y la luz solar. Estos 3 ingredientes producen ese fenómeno de la fotosíntesis, donde se combinan agua y dióxido de carbono, produciendo azúcar, que es el alimento de las plantas, y expidiendo oxígeno, que es el que nosotros respiramos. El azúcar es el alimento de la planta y es el único caso en el que el individuo produce su propio alimento. Por eso a los vegetales se los conoce también como autótrofos en la cadena trófica. Y coincidentemente, si bien no se produce aquí ningún tipo de fotosíntesis, en la Universidad de Michigan están investigando un nuevo hormigón flexible que tiene la particularidad de autorrepararse. Las microfisuras que se producen por los movimientos del material, por esa flexibilidad, se autorreparan con la sola presencia de 2 ingredientes: agua y dióxido de carbono. Hasta aquí las bondades de la biomimesis. Voy a mostrar 2 ejemplos en que, por no tener en cuenta algunos aspectos de la biomimesis, los resultados suelen ser no catastróficos, pero sí bastante desalentadores. Namibia es un país del sudoeste de África, donde se localiza uno de los desiertos más antiguos y con las dunas más altas, con muy poca precipitación anual, y donde habita un insecto conocido como el escarabajo de Namibia, que en las noches se posiciona en contra del viento y permite que la niebla circule y condense una gotita de agua sobre su caparazón. Esa gotita se desplaza y le sirve para saciar la sed. Esto se tomó como punto de partida para los condensadores que permiten lograr agua potable en zonas donde el agua es escasa, mediante estas carpas, como ven acá, que condensan la humedad del ambiente y las precipitan a recipientes que las recogen. El Suriburi es un puente en Bilbao construido sobre el Nervión que une ambas orillas. Es un puente muy interesante, muy elegante, que está resuelto con una pasarela que, a diferencia de otras, está lograda con baldosas de cristal transparente que se iluminan por debajo de noche y dándole al puente un aspecto fastuoso. Lamentablemente no se tomó en cuenta el vapor que emerge de la ría y que se condensa sobre la superficie acristalada y que ha producido numerosos accidentes. Esto se enfatiza aún más en época invernal porque esa condensación se congela y se produce una pista de patinaje bastante preocupante. Hoy el Suriburi quiere decir puente blanco en euskera, está cubierto por una alfombra. El otro ejemplo es relacionado con una forma geométrica. La parábola tiene la particularidad de reflejar los rayos que inciden sobre la línea, concentrándose en un punto. Y esto ha sido aprovechado
para construir lo que se conoce vulgarmente como cocinas solares, ya sea que se logre a través de un paraboloide de revolución o de un paraboloide de traslación, como en el caso que vemos acá a la izquierda, para un paraboloide de revolución. Los rayos se concentran en el punto donde se cocina el alimento, o que es un paraboloide de traslación que permite una superficie de calentamiento. El arquitecto que diseñó el walkie-talkie de Londres no tomó en cuenta esto. Hizo una fachada muy interesante, muy agradable, muy linda, en forma cóncava. Termino. En forma cóncava y acristalada con cristales espejados. El sol en determinada hora del día refleja los rayos y se concentran en un punto, precisamente en el punto donde estaba estacionado un Jaguar, un auto en el frente del edificio, y no totalmente, pero ha sufrido bastantes derretimientos, es decir, ha derretido varias partes del automóvil. Los vecinos, un poco irónicamente y en señal de protesta, se han reunido y han cocido en una sartén un huevo frito con los rayos que emergen de la fachada. Hoy tengo entendido que esa fachada está cubierta por parasoles. Y bueno, para concluir, unas recomendaciones que tengo que no las tengo yo, sino que se las tiene en cualquier libro dedicado a este problema, que se conocen como las R del consumidor ecológico. En principio, rechazar todo aquello que contamine, que sea contaminante del ambiente, que las poluciones, que no sea biodegradable. Reclamar que se cumplan estos recaudos, reflexionar sobre las consecuencias que puede tener el no actuar de esta manera. Y luego, todas las R's que están presentes en la naturaleza: reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir. A estas 7 R's yo particularmente le agrego, mejor dicho, otras 2 R's que son para mí muy importantes y que permiten cumplir estas primeras 7 R's. En 1987 las Naciones Unidas encomendó a la doctora Gro Harlem Brundtland y un número de científicos la redacción de un informe que luego se conoció como el informe Brundtland, en que se expresa en términos generales lo que luego fue difundido a partir de la Cumbre de Río de 1992 como el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable plantea 2 factores importantes. Uno es el derecho y otro los límites. El derecho al uso de los recursos naturales y los límites, como todo derecho, tiene obligaciones que cumplir. Los límites del derecho propio terminan donde empieza el derecho de nuestro vecino. Los límites de las generaciones presentes terminan donde comienza el derecho de las generaciones futuras. Y para que esto se pueda cumplir hace falta aplicar una 8ª R, que es la R del respeto. Respeto por el derecho que tienen las generaciones futuras para usar y disfrutar de los recursos naturales, evitando en este momento el deterioro, el agotamiento de esos recursos. Y la última R, que es fundamental, imprescindible y necesaria para que esto tenga sentido, es una R que habla de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestro compromiso con nuestro planeta. Y es un nuevo paradigma que se ofrece para
ser aplicado. Es el paradigma de la responsabilidad. Muchas gracias.